Tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de Action Center Bolivia tenemos el agrado de darles la más cordial bienvenida al tercer ciclo de conferencias de Action Center Juntos Podemos, del programa de responsabilidad social familia. Esta noche tenemos el grato placer de contar con la conferencia número 7, el tema paternidad y relación padres e hijos. Y tenemos el agrado de tener como conferencista al pastor Isaac Guerreiro. Él está casado hace 32 años con Corina Tardío, tiene 3 hijos, estudió teología en el Instituto Bíblico Pentecostal de la Misión Sueca Libre en Cochabamba. Tiene 33 años en el ministerio pastoral, actualmente pastor auxiliar en la congregación La Roca y capellán del colegio La Roca. Apreciado pastor Guerreiro, queremos agradecerle el tiempo, el cariño, el amor y sobre todo los conocimientos que va a compartir. Estamos con la transmisión en Facebook Live, hay varios seguidores que seguramente ya están conectados, así que le dejamos el auditorio. Bien, muchas gracias, hermanos de Action Center Bolivia. Para mí es un gusto, un placer poder compartir con ustedes, con todos nuestros amigos, hermanos que están conectados y los que van a ver esto a posterior la grabación. Es un tema muy apasionante y también al mismo tiempo este tema de paternidad o hijos con propósito es un tema urgente porque hay una falencia, podemos decir así, de un modo general. Así que vamos a estar hablando sobre esto. Muchas gracias y que Dios nos ayude en este tiempo de ministración. Amén. Podemos orar al Señor. Invito a todos a que tengamos un minuto de oración. Padre, gracias te damos porque, oh Dios, todo es posible por ti, a través de ti, y todo sea para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de ayuda, un tiempo de edificación y al mismo tiempo también de consolación, Señor, y fortalecimiento. Por favor, ayúdanos, Señor, a través de esta administración poder trazar, Señor amado, una línea de ayuda a nuestros oyentes, a nuestros queridos hermanos y a aquellos que necesitan, Padre. Por favor, y tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Bendito eres para siempre, amado Espíritu Santo de Dios, que tu palabra crezca en los corazones y tú puedas, Señor amado, dar la revelación a cada uno conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Dentro de la séptima conferencia, nos toca hablar sobre hijos con propósito. Yo quiero primeramente dar un panorama de los protagonistas de las noticias actuales, lo que estamos viendo para poder entrar en el asunto que vamos a abordar, que vamos a hablar. Entonces, quiero traer aquí un panorama y ese panorama lo he desglosado de la siguiente forma. Trabajo infantil, pobreza, otras variables y la pregunta, ¿dónde están los padres? Ese sería en esta primera etapa del tema, es lo que vamos a hablar hoy. Ya está especificado. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros con la charla de hoy? Sensibilizar acerca del panorama global de los hijos en busca de un propósito. Ese es nuestro objetivo. Algo más sencillo, algo fácil de entender, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta por qué la palabra sensibilizar. ¿Ya? Muy bien. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos como base las Escrituras. Entendemos que la Biblia Sagrada es el cimiento, es la base, la palabra de Dios. Es la base para todo lo que nosotros hacemos. ¿Y qué nos motiva
hablar sobre este punto. Este texto de Lucas, del apóstol Lucas, Lucas menciona en capítulo 1, versículo 17, pero ese versículo es una repetición, es una mención de algo que fue escrito en el Antiguo Testamento, en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último capítulo y también los últimos versículos. Habla sobre esto. Y Lucas, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, vuelve a mencionarlo. O sea que es algo sumamente importante, como Dios recalcando esa necesidad, esa urgencia. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el libro de Malaquías, las últimas palabras es que si eso no se da, si el corazón de los padres no se vuelven los hijos de los padres, el Señor dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lamentablemente son las últimas palabras del Antiguo Testamento, maldición. Pero se trata de volver el corazón de ambos, padres a hijos, hijos a padres. Y Lucas menciona esto, pero ya dice de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, vamos a ver aquí, dentro de nuestro tema, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los hijos en la actualidad? Miren, yo estaba en estos días preparando el material para poder enseñar, ministrar este tema. Y yo leo siempre un periódico que me llega del Brasil. Todos los días veo las noticias, ellos me mandan. Y me deparé frente a este reportaje. El reportaje tiene como título Jóvenes desesperados, abandono paterno y la ideología de género, ¿no? El reportaje en portugués dice el desespero juvenil, el abandono paterno y la ideología de género. Y me llamó la atención, y es la foto que está en el reportaje. Entonces yo guardé esto y lo estoy trayendo acá, ¿no? Porque eso es algo actual. Este reportaje fue publicado en este periódico. El periódico se llama Jornal da Cidade del Brasil, es un periódico online. El 11 de octubre, o sea, en este mes salió esto. Y la reportera es una psicóloga, ella se llama Nara Resende. Ella es psicóloga clínica de adolescentes y adultos. A 28 años que ella ejerce su profesión. Y aparte de eso es escritora y periodista. Y yo comencé a leer el reportaje y averigüé si ella es una persona cristiana o no. Debe tener principios cristianos, obviamente. Pero describe la realidad de lo que se está viviendo hoy en día sobre la juventud, sobre la niñez, la adolescencia, la juventud, donde nosotros vemos que hay una necesidad de propósito, de establecer propósito. Y miren lo que en el reportaje que ella trae, ella menciona lo siguiente. Voy a hacer un pequeño resumen entre todo. Ella dice, ella dice, la mente joven está siendo esquizofrenizada por el abandono paterno. Esa es una de las frases que ella pone. Y está siendo adoptada por jóvenes enloquecidos que están locos por la ideología de género, llevados a las últimas consecuencias. Otra cosa que me llamó la atención. Nuestros hijos están siendo masacrados por el discurso del amor total por todo y todos, cuando en realidad hay una verdadera desesperación escondida atrás de la forma de vestir, de los
piercing, de los tatuajes, de los multicolores, de los selfies que se ponen en los perfiles. O sea, esa psicóloga trae todo eso. ¿Se imagina? O sea que por detrás de todo lo que vemos hay una razón, hay un clamor, hay un grito. Y dice más, nuestros hijos están siendo desesperadamente, están clamando desesperadamente por padres que los cuiden, protejan y los ayuden a que estén con sus pies firmes en el piso, o sea, con los pies bien puestos, bien parados, ¿no? Algo más también que ella dice, nunca en mis 28 años de profesión, dice la psicóloga, he escuchado tantos adolescentes hablar sobre pensamientos suicidas. Así, son las cosas que pude remarcar. Eso me llamó la atención y por eso traje para que podamos hablar de la realidad de por qué de lo que está pasando en este tiempo. Bien. Una de las cosas, vamos a hablar un poco de algunas estadísticas, una de las cosas que está pasando en el mundo. Trabajo infantil. Bueno, ¿qué es trabajo infantil? Hemos investigado en algunas instituciones, hay una organización llamada OIT, Organización Internacional de Trabajo, y parece algo tan sencillo, parece algo que no es grave, por así decir, pero es algo que realmente ha dañado y está dañando mucho nuestros jóvenes, haciendo con que los hijos pierdan el rumbo y no vean un futuro en su delante, sino que ellos se enfocan como todavía no han vivido mucho, no están recién comenzando su vida, solo pueden ver el presente, no pueden ver más allá, principalmente cuando hay una falencia de los que deberían trazar el rumbo con propósito. ¿Qué futuro con propósito espera a estos muchachos, a estos jóvenes, a estos hijos? Bien, trabajo infantil. ¿Qué es trabajo infantil? Yo les voy a leer algunas cosas que he captado. El trabajo infantil es la violencia de los derechos humanos, los derechos fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo de los niños, de los hijos, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les durarán toda la vida. El trabajo infantil califica el trabajo nocivo para el desarrollo físico y mental y incluye tareas que, por ejemplo, son mental, física, social y moralmente peligrosas para los niños. Interfieren en su escolaridad, los privan de la oportunidad de asistir a la escuela, forzándolos a abandonar la escuela prematuramente o exigiéndoles, ¿no?, asistir a la escuela y al mismo tiempo realizar tareas pesadas o de larga duración. En los peores casos, el trabajo infantil puede esclavizar a los niños, separarlos de sus familias, exponerlos a peligros o enfermedades graves o abandonarlos a su propia suerte en las calles de las grandes ciudades. A veces, aún cuando tienen poca edad. Esta es una realidad que no está lejos de nosotros. Esto podemos ver, palpar muy cerca de donde vivimos nosotros. Podemos hallar algunos ejemplos, por ejemplo, en áreas que son muy atractivas y parecen que son áreas, como podemos decir así, como el deporte, por ejemplo.
¿no? ¿Quién se opone al deporte? Todos amamos el deporte. Nadie se va a oponer a que los muchachos hagan deporte, pero hasta dentro del mismo deporte se ha usado a los niños de una forma terrible. Hay un dato que he encontrado en internet en el Mundial de Fútbol de Corea-Japón. Hay una organización llamada Manos Abiertas, y esta organización ha descubierto y ha hecho la denuncia que los balones de fútbol, que fueron la mayoría confeccionados para la FIFA, eran cosidos en buena parte por niños en condiciones laborales injustas. Por cada balón cosido a mano, un obrero cobraba unos 17 centavos de dólares, mientras que después el balón era vendido en el sitio de la internet de la FIFA por 91 dólares. Quienes cosían los balones, niños en condiciones terribles, ganaban 17 centavos. Alguien puede decir tal vez, pero que trabajen los niños, esto es enseñarles responsabilidad, es muy bueno desde temprano. Ok, estoy de acuerdo, sí, pero vamos a ver lo que estamos hablando aquí, lo que no es trabajo infantil. Hemos visto lo que es trabajo infantil. Ahora vamos a ver lo que no es trabajo infantil. No todas las tareas que los niños desempeñan pueden calificarse como trabajo infantil. Cuando niños o adolescentes participan en actividades estimulantes, tareas voluntarias o ocupaciones que no afectan su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su educación, ellos pueden generalmente acomodarse o considerarse positivos. Por ejemplo, ayudar a los padres en el hogar, ganarse un dinero, ¿no?, en su bolsillo fuera del horario escolar o durante las vacaciones. Hacer una actividad que no va a poner en riesgo su vida, que no va a sobrecargar, que no va a limitar sus estudios, la educación, que permite que haga algo en la casa, porque eso es instructivo, es bueno, es de aplaudir cuando los hijos ayudan en la casa. Entonces, eso no es considerado un trabajo infantil. Para que ustedes tengan idea, aquí puse los datos básicos a considerar. Ahí dice, hay más de 218 millones de niños trabajadores en el mundo. Alrededor de 126 millones de niños llevan a cabo trabajos peligrosos, trabajando en extracción de mineral, sin la seguridad, en fin, tantas cosas. Ahora preguntan, ¿qué futuro, qué propósito para su vida pueden ver estos niños? Su vida, a la edad en que están ellos desarrollando estas actividades. Aparte de todo eso que estamos hablando, hay también otra cosa: las enfermedades, los desastres naturales, el hambre. Aquí tenemos una pequeña muestra sobre las enfermedades, la mortandad, y eso que conocemos, y ahora aún más turbinado con toda la situación del coronavirus, que todavía se van a ver las estadísticas de aquí a unos años por delante. Una de las cosas, por ejemplo, es el VIH-Sida, ¿no?, que en África destruye tantas vidas. Hay, por ejemplo, los conflictos armados, por ejemplo, que afecta a la niñez, ¿no? Arrastra a los niños a los trabajos infantiles de más baja calidad y cuidado, exponiendo sus vidas. Hay, por ejemplo, las modalidades ilegales, clandestinas, del consumo, del tráfico de drogas, por ejemplo, la prostitución,
La pornografía infantil, según estimaciones definidas como prudentes, hay más de 1 millón de niños en el mundo que son víctimas de explotación sexual. Muchos de ellos para alimentar el mercado de la pornografía infantil, que ha experimentado una difusión sin precedentes, en parte debido a la Internet. Y se suma a eso otras actividades ilícitas. Hay una organización en Italia, por ejemplo, esa organización se cerró, era una organización que se llamaba Teléfono Arcoíris, era una ONG, y esa ONG ha hecho grandes esfuerzos por atacar este mal, pero siempre ha encontrado barreras, dificultades en las esferas políticas. Y esa organización recibía denuncias sobre abusos cometidos contra la infancia. Esa institución se vio obligada a cerrarse debido a las graves amenazas que recibía. Y en los 4 años en que ella existió, ¿no?, ella entregó información a la justicia sobre 29,000 sitios de internet de todo el mundo dedicados a la pederastía y a la pornografía infantil. Y al anunciar la desaparición del Teléfono Arcoíris, sus directores denunciaron la falta de apoyo de la alta política de Roma debido al peso del lobby pederasta en los partidos y en el Parlamento. ¿Se imaginan eso? ¿A qué niveles ha llegado este punto? O sea, donde no se puede esperar ni siquiera de autoridades un respaldo en ese sentido para los niños, para la niñez, para los hijos. Hay un informe de la UNICEF de octubre, el más reciente es de octubre de 2003, que muestra la más amplia y precisa de niños y niñas jamás reunidos. Reveló que más de 1 millón de menores de edad sufren las consecuencias de la pobreza en el mundo. Más de 1 millón de niños. En África, por ejemplo, el panorama es desastroso. Cada año, en muchas de las naciones africanas del Subsahara, especialmente Lesoto, Malawi, Mozambique, Suazilandia, Zambia y Zimbabue, crecen la pobreza y el hambre y las enfermedades. Alrededor de 14 millones de personas, la mitad de ellos niños y niñas, se encuentran en peligro de morir de hambre. Todos los años, 800,000 niños y niñas contraen el SIDA. Hoy hay 3 millones de niños que viven con SIDA y casi 4 millones de niños que han quedado huérfanos debido al SIDA. Se calcula que la cifra aumentará a 5 millones hacia 2005 y a 25 millones en el 2010. ¿Qué dirá hoy? Esos datos son emanados de UNICEF. Y ahí podemos mencionar otras enfermedades más que basta suficiente, yo creo, con lo que ya hemos dicho. Otra tragedia que vemos mucho en el continente africano y también en el continente asiático. Los niños soldados. No sé si han oído hablar, ¿no? Pero los niños soldados hay un cálculo hecho por la ONU que estiman que en la última década 2 millones de niños han muerto en conflictos armados, 1 millón han quedado huérfanos y más de 6 millones han sufrido minusvalías permanentes, o sea, minas terrestres, quedaron lisiados físicamente, perdieron un miembro de su cuerpo y por eso ya no pueden ellos tener una vida normal. Unos 300,000 niños son usados todavía en conflictos armados en menos de 35 países. Al menos en 35 países. Son reclutados los niños para servir de soldados, en otras palabras, como comúnmente decimos, de carne de cañón. ¿Qué futuro
¿Qué propósito puede ver estos niños? ¿Qué pueden percibir ellos cuanto a su futuro frente a semejante realidad? En la República del Congo, por ejemplo, los niños constituyen hasta un 35% de las tropas que son los que son enviados a la primera línea de fuego. Son los niños. En Colombia y otros países con altas tasas de niños soldados, la cifra total de niños combatientes probablemente supera los 11.000, siendo este un cálculo muy conservador. La edad normal de reclutamiento oscila entre los 11 y los 13 años, contraviniendo todas las normas internacionales que prohíben la participación de menores de 18 años en conflictos armados. Esta es una realidad, no solamente en el continente africano, asiático, sino también en nuestro continente. Otras cosas que podíamos mencionar aquí, otros ribetes, los malos tratos, abandono o negligencia, drogadicción, industria del entretenimiento. En los países llamados países del primer mundo, ¿no? Hay, por ejemplo, un nivel muy alto de drogadicción, donde jóvenes que se están viciando en las drogas, viciando en la pornografía, viciando en violencia, por ejemplo, las empresas que desarrollan juegos electrónicos, por ejemplo, invierten millones y millones para desarrollar juegos cada vez más violentos, para poder influenciar. Ellos alcanzan a millones de niños, ¿no? Mostrando la violencia sofisticada, las más sofisticadas tipos de tortura, ¿no? Y junto con eso va una ideología infernal, que podríamos decir así, que los va a catapultar a la muerte. ¿Y qué decir de las literaturas que están en boga, que están ahí, ¿no? Que despierta la inclinación por el ocultismo, por la hechicería, niños que no tienen conciencia de la realidad, ¿no? Prácticamente son inconscientes del daño a que se están exponiendo. No hay una legislación que pueda defender el alma de los niños de estos golpes del infierno. Y nosotros vemos que hay por detrás de eso una falla muy grande, un vacío, una laguna, un vacío de paternidad, que puedan estar velando por estos hijos, por estos niños. No hace mucho en Brasil hubo un caso tremendo, una secta llamada Luz, que se llama Lineamiento Universal Superior, consideraba a los niños nacidos después del 1981, como portadores de una energía nefasta, por lo cual los asesinaba después de cercenar sus genitales, una cosa terrible. De ahí surge la pregunta, después de todo eso, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Nosotros podemos, porque si los hijos están enfrentando todo eso, ¿dónde están los padres? ¿Quiénes son las personas que deberían defender, deberían ser los protectores? En Estados Unidos hicieron una encuesta y en la encuesta arrojó el siguiente resultado, que en realidad hay una creencia de que la democracia y el matrimonio y la familia siguen siendo los pilares de la sociedad. Pero frente a la realidad que nosotros vemos, parece
que ni el matrimonio ni la familia han podido cumplir su importante rol. Así que los niños están pagando las consecuencias. Parece que los niños, y eso es una paradoja, ellos mismos están muy conscientes de la importancia de la familia. La UNICEF ha hecho una encuesta, ha promovido una encuesta en España, en unas comunidades autónomas de España. En noviembre del 2002 salió esa encuesta. La mayoría de los 18,000 niños participantes respondieron que de todos los derechos del niño, el más apreciado es el derecho de tener una familia y que ésta los quiera y que no sean separados de la misma. O sea, los propios niños son los que ellos creen y que la familia, que es un derecho, el derecho más preciado de tener una familia y que ellos no sean separados de esa familia. Ellos esperan en la familia. Pero, miren, en un país democrático, ¿no? Las autoridades, de cierta forma, parece que se burlan. En septiembre del año 2003, el Parlamento Europeo reclamó a todos los países de la Unión que trabajen para poner fin a toda forma de discriminación legislativa o de facto que aún sufren las personas homosexuales, en particular en el derecho de contraer matrimonio y adoptar niños en los países más desarrollados. O sea, en vez de ofrecer familias normales, familias bien establecidas, están ofreciendo una caricatura de familia que aumentará más el daño a las nuevas generaciones. Esta es la realidad del mundo hoy. En los países el país donde se ha hecho la encuesta, donde ha dicho que la democracia, el matrimonio, la familia son los pilares, pero es el lugar donde el nivel de divorcio son los más altos. Y el resultado es que millones de niños quedan a la deriva, millones de hijos están a la deriva, sin saber qué va a ser de su futuro, qué propósito tener, cuál es el propósito para mi vida, por qué existo, por qué estoy aquí, a dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy. Son las preguntas. La falta de compromiso de las parejas jóvenes que ofrecen a sus hijos la incerteza de su propia inestabilidad, todo ello va conformando un panorama desalentador para la familia, si la vemos como el pilar fundamental de la sociedad. Y estos son algunos síntomas de una sociedad que ha dado las espaldas a Dios. El hombre, la humanidad, el ser humano comienza a buscar solucionar el problema, como acabo de mencionar, queriendo aprobar leyes y todavía clamando que dejen ¿cómo podemos decir? Hace un rato he mencionado aquí, discriminar a parejas homosexuales y que se los permita adoptar. ¿Qué solución? Entre comillas. Eso no es una solución. Eso trae consecuencias terribles. Y eso pasa en la mayoría de los países libres, democráticos, pero que no tienen
un respaldo, no tienen el conocimiento de la creación de Dios, del propósito por el cual Dios creó al hombre, la mujer, la familia. Y como hay ese vacío, nosotros vemos toda la realidad, todo lo que acabo de mencionar, y eso que estamos aquí resumiendo las cosas. Solamente para tratar de traerles, de concientizarlos de la realidad del mundo, de tantos niños que vemos sin propósito. No hace poco, no hace mucho yo estaba con mi esposa en un restaurante y de noche y se acerca un niñito. Eran más o menos las 10 de la noche. Ese chiquito debería tener sus 9 años, 8 años, ofreciéndome dulces. Y yo le he dicho, ¿qué haces aquí a esta hora? ¿Dónde vives? Su ropa toda sucia, a esta hora de la noche. ¿Y hasta qué hora más estaría? Esa es una realidad que chocamos en nuestro día a día. Entonces, queridos, a mí me ha dolido mucho ver eso. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la respuesta para todo esto. Y eso es lo que nosotros vamos a ver mañana, ¿no? En la segunda parte de nuestro estudio. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios, ¿no? Mostrar el propósito por el cual Dios nos ha creado, ha establecido la familia y a dónde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Cómo tener hijos con propósito, cómo criar hijos con propósito. Entonces, espero que todo lo que hemos compartido aquí, a pesar de triste, de duro, tal vez fría, pero es la realidad del mundo. Y hay cosa peor. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos quedarnos callados frente a semejante situación, ¿no? El Señor nos da su palabra, en su palabra está la respuesta, está el rumbo, está la base, está el comienzo y está el final. Que Dios nos bendiga y nos ayude.